Tengo 62 años y acabo de descubrir que mi esposo nunca me amó. No como yo creía, no como me hizo creer durante 40 años. Lo supe por un sobre amarillo que encontré escondido detrás de su escritorio. Un sobre que él olvidó destruir antes de morir. Si estás escuchando esto, quédate conmigo hasta el final. No me juzgues antes de tiempo. Solo te pido eso. Y si en algún momento sientes que esta historia te toca, que algo de lo que digo resuena contigo, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete si quieres acompañarme, porque lo que voy a contarte no es fácil de decir en voz alta. Esa mañana, el sol entraba por la ventana de la cocina como cualquier otro día. Olía a café recién hecho, a pan tostado, a la loción que mi esposo usó durante décadas. Aunque él ya llevaba 3 semanas bajo tierra, yo estaba sentada en su silla. No sé por qué. Tal vez porque quería sentirlo cerca. Tal vez porque aún no aceptaba que se había ido. El silencio de la casa era distinto desde que murió. Más denso. Como si las paredes guardaran algo que yo todavía no sabía. Pero eso estaba a punto de cambiar. Me llamo Catalina, aunque ese nombre ya no me representa como antes. Fui esposa, madre, abuela. Fui la mujer que sostenía todo sin quejarse. La que servía la cena caliente aunque estuviera enferma. La que nunca preguntaba demasiado. Ernesto, mi esposo, siempre fue un hombre reservado. Yo lo atribuía a su crianza, a su trabajo en la notaría, donde pasaba horas entre documentos y firmas, a su forma de ser. Cada quien tiene su manera de amar. Me decía mi madre cuando yo era joven. Yo le creí. Durante 40 años, le creí. Esa mañana, después del café, decidí empezar a ordenar su estudio. Mis hijos me habían dicho que esperara, que no había prisa, que el duelo necesita tiempo. Pero yo necesitaba hacer algo, mantener las manos ocupadas, no pensar. El estudio olía a papel viejo y a cuero. Los libreros cubrían 3 paredes. El escritorio de madera oscura estaba exactamente como él lo dejó. Pluma en la derecha, lámpara de latón, una fotografía nuestra del día de la boda. Me detuve frente a esa foto. Yo tenía 22 años. Él, 28. Yo sonreía con los ojos cerrados. Él miraba a la cámara con una expresión que ahora, tantos años después, me cuesta descifrar. ¿Era amor? ¿Era deber? ¿Era otra cosa? No busqué el sobre. Apareció solo. Estaba moviendo el escritorio para barrer detrás cuando vi algo amarillo pegado a la pared trasera, con cinta adhesiva, escondido. Mi primer instinto fue dejarlo ahí. Pensar que era un documento viejo. Algo sin importancia. Pero algo en mi pecho se apretó. ¿Por qué esconderlo así? ¿Por qué detrás del mueble más pesado del cuarto? Lo despegué con cuidado. El sobre estaba cerrado. Sin nombre, sin dirección. Solo un número escrito con la letra de Ernesto. 1987. El año en que nació nuestra hija menor. El año en que casi nos separamos. Yo había olvidado ese año. O más bien, había elegido olvidarlo. Abrí el sobre con las manos temblando. Adentro había 3 cosas. Una carta doblada en 4. Una fotografía pequeña y un recibo bancario. Tomé la carta primero. La letra era de Ernesto. Inconfundible. Esa caligrafía inclinada que yo conocía tan bien. Marta. Empezaba. No, Catalina. Marta. Sé que lo que te pido es difícil, pero no puedo dejar de pensar en lo que vivimos. No puedo borrarlo. No quiero borrarlo. Leí esa primera línea 3 veces. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. Lo nuestro fue real. Más real que cualquier cosa. Pero tengo una familia. Tengo hijos. Tengo una responsabilidad que no puedo abandonar. Aunque a veces quisiera. Me senté en el suelo. No podía seguir de pie. La carta continuaba. 4 páginas. Escritas con una pasión que mi esposo jamás me mostró. Hablaba de encuentros en una ciudad costera. De un hotel con vista al mar, de conversaciones que duraban hasta el amanecer. Contigo puedo ser quien realmente soy, decía en un párrafo. Con ella solo soy quien se supone que debo ser, ella.
Yo era ella. 40 años de matrimonio reducidos a un pronombre. La fotografía era de una mujer joven, cabello oscuro, ojos claros, sonrisa amplia. Detrás, con la letra de Ernesto. Verano del 87, el verano en que él viajó solo. Por trabajo, me dijo. Una conferencia importante. Yo estaba embarazada de 8 meses. No podía viajar. Le creí. Como siempre, le creí. El recibo bancario era lo que más dolía. Una transferencia mensual, durante 37 años, a una cuenta a nombre de Marta Villanueva. Todos los meses, sin excepción. Incluso el mes en que murió. Calculé rápidamente. La suma total era más de lo que valía nuestra casa. Todo ese tiempo, mientras yo contaba centavos para llegar a fin de mes, mientras usaba el mismo abrigo durante 10 inviernos, mientras le decía yaquis a mis hijos que no podíamos permitirnos ciertas cosas, él enviaba dinero a otra mujer. No sé cuánto tiempo pasé sentada en ese suelo. Cuando miré el reloj, habían pasado 3 horas. El café de la mañana seguía medio tomar, frío, sobre la mesa. El teléfono sonó. Era mi hija Lucía. «Mamá, ¿estás bien? Te llamé hace rato y no contestaste». «Estoy bien», mentí. Estaba descansando. «¿Segura? Tu voz suena rara». «Es el cansancio, hija. Solo eso». Colgué antes de que pudiera preguntar más. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con el sobre en el regazo, mirando la fotografía de nuestra boda que colgaba sobre la chimenea. 40 años, 3 hijos, 7 nietos. Una vida entera construida sobre una mentira. A las 4 de la mañana tomé una decisión. Necesitaba saber quién era Marta Villanueva. Necesitaba saber si aún vivía. Necesitaba saber qué más me había ocultado el hombre con quien compartí mi cama durante 4 décadas. Y necesitaba hacerlo sola. Si mis hijos se enteraban, querrían protegerme. Se querrían que olvidara, que siguiera adelante, que honrara la memoria de su padre. Pero yo ya no podía honrar nada. Primero necesitaba entender. Al día siguiente, empecé a buscar. El nombre Marta Villanueva era común, demasiado común. Pero el número de cuenta bancaria me dio una pista. Llamé al banco. Dije que era la viuda del titular que enviaba las transferencias, que necesitaba información por motivos de la herencia. La voz al otro lado de la línea era joven, amable, demasiado dispuestas a ayudar a una anciana que sonaba confundida. «Señora, esa cuenta está asociada a una dirección en la zona norte de la ciudad. ¿Quiere que se la dicte?». Anoté la dirección con mano temblorosa. Quedaba a 40 minutos de mi casa. 40 minutos. Durante 37 años, mi esposo mantuvo una doble vida a 40 minutos de distancia. No fui ese día, ni el siguiente. Pasé una semana preparándome, pensando qué diría, qué preguntaría, cómo reaccionaría si ella me cerraba la puerta en la cara. Mientras tanto, seguí actuando como la viuda digna que todos esperaban. Recibí visitas. Acepté condolencias. Escuché a personas decir lo buen hombre que era Ernesto, lo afortunada que fui de tenerlo. Cada palabra era una aguja. Una tarde, mi hijo mayor vino a verme. Roberto tiene 38 años. Es el que más se parece a su padre. Mismo perfil, misma forma de caminar, misma manera de quedarse callado cuando algo le preocupa. «Mamá, encontré algo en los papeles de papá», dijo, sentándose frente a mí. Mi corazón se detuvo. «Es sobre el testamento», continuó. «Hay una cláusula que no entiendo. Una propiedad que no conocíamos». «¿Qué propiedad?» «Un departamento. Oh, en la zona norte, a nombre de papá, pero con una beneficiaria que no reconozco». Tragué saliva. «¿Quién?» «Una tal Marta Villanueva. ¿Te suena ese nombre?» Lo miré a los ojos. «Mi hijo, mi primer bebé. El niño que llevé 9 meses en el vientre mientras su padre quizás ya pensaba en otra mujer». «No», dije. «Nunca lo escuché». Mentí. Por primera vez en mi vida le mentí a mi hijo mirándolo directamente a los ojos. Y no sentí culpa. Sentí algo mucho peor. Sentí que me estaba convirtiendo en alguien que no conocía.
Roberto se fue con más preguntas que respuestas. Prometió investigar. Prometió mantenerme informada. En cuanto su auto desapareció por la esquina, tomé mi bolso y mis llaves. Era hora de conocer a Marta Villanueva. El taxi me dejó frente a un edificio de 4 pisos. Ladrillo rojo. Ventanas amplias. Jardín bien cuidado. No era lujoso, pero tampoco modesto. Era exactamente el tipo de lugar donde un hombre como Ernesto escondería su otra vida. Cómodo, discreto, invisible. Subí las escaleras hasta el 3er piso. Departamento 3B. Toqué el timbre. Silencio. Toqué de nuevo. Pasos acercándose. La puerta se abrió, y todo lo que creía saber sobre mi vida se derrumbó en un instante. La mujer frente a mí no era la joven de la fotografía. Era una anciana. De mi edad, quizás mayor. Cabello blanco. Ojos claros pero apagados. Piel arrugada por el sol y los años. Y en sus brazos cargabas un niño de unos 3 años que me miraba con curiosidad. ¿Sí?, preguntó ella. ¿Puedo ayudarla? No pude responder, porque el niño tenía los ojos de mi esposo. Los mismos ojos que tenían mis hijos. Los mismos ojos que, durante 62 años, creí conocer. La mujer me miró con desconfianza. El niño en sus brazos se retorció, inquieto, y ella lo bajó al suelo. Él corrió hacia adentro sin mirar atrás. ¿La conozco?, preguntó Marta. Porque era ella. Tenía que ser ella. Su voz era ronca, gastada por los años. Pero había algo en su tono que me resultaba familiar. Una cadencia que había escuchado antes, aunque no sabía dónde. Soy Catalina, dije. La esposa de Ernesto. No agregué viuda. No quería darle ese poder. No quería que supiera que él ya no estaba. Al menos no todavía. Su rostro cambió. Primero confusión, luego reconocimiento. Y finalmente, algo que parecía alivio. Sabía que algún día vendrías, dijo. Pasa. Tenemos mucho de qué hablar. El departamento olía a lavanda y a comida recién hecha. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Muchas fotografías. Y en casi todas aparecía Ernesto. Mi Ernesto. No, su Ernesto. Había fotos de ellos jóvenes, en una playa que no reconocí. Fotos de ella embarazada, con él besándole la frente. Fotos de un bebé rubio con ojos oscuros. Fotos de una niña creciendo, de una adolescente, de una mujer adulta. Y fotos recientes, de Ernesto con canas, sosteniendo al mismo niño que acababa de ver en los brazos de Marta. Es mi bisnieto, dijo ella siguiendo mi mirada. Mateo, tiene 3 años. ¿Tu bisnieto?, pregunté. La palabra se atascó en mi garganta. Sí, Ernesto también era su bisabuelo. Me senté en el sofá más cercano. No porque quisiera quedarme, sino porque mis piernas dejaron de sostenerme. Marta se sentó frente a mí. Entre nosotras, una mesa de centro con un florero de cerámica azul. Flores frescas, claveles blancos. Los favoritos de Ernesto. ¿Cuánto sabes?, preguntó. Encontré la carta, la fotografía, los recibos bancarios. Entonces sabes lo básico. ¿Lo básico? Ella suspiró. Se frotó las manos arrugadas y manchadas por el tiempo. Lo nuestro empezó en 1982. Él tenía 33 años. Yo tenía 27. Nos conocimos en una conferencia de derecho notarial. Él era el ponente. Yo era asistente de uno de los organizadores. 5 años después de nuestra boda. Nuestro hijo Roberto tenía 3 años en ese entonces. Yo estaba embarazada de Lucía. Fue solo una noche al principio, continuó Marta. Él me dijo que estaba casado, que tenía una familia, que no podía prometerme nada. Pero siguieron viéndose, sí. Durante 43 años. 43 años. Más tiempo del que yo estuve casada con él. La primera vez que se acostaron. Yo llevaba un hijo suyo en el vientre. Sentí náuseas. Un mareo profundo que empezaba en el estómago y subía hasta la cabeza. ¿Necesitas agua?, preguntó Marta. Negué con la cabeza. No quería nada de ella. Ni su agua, ni su compasión, ni sus explicaciones. Pero necesitaba saber más. Eso era lo peor. Necesitaba saberlo todo, aunque cada palabra fuera un golpe. Tuvimos una hija, dijo Marta. Valentina. Nació en 1984.
¿Una hija? Ernesto la reconoció legalmente, pero en secreto. Usó sus contactos en la notaría para mantener todo fuera de los registros públicos. Nadie sabía, ni su familia, ni sus colegas, ni sus amigos. ¿Ni yo? Especialmente tú. Cerré los ojos. La habitación daba vueltas. Una hija. Mi esposo tuvo una hija con otra mujer. Una hija que creció a 40 minutos de nuestra casa. Una hija que probablemente celebró cumpleaños, graduaciones, su propia boda, mientras yo seguía creyendo que conocía al hombre con quien dormía cada noche. ¿Dónde está ella ahora? ¿Valentina? La expresión de Marta se oscureció. Murió hace 2 años. Cáncer de páncreas. Tenía 39 años. No sé qué sentí en ese momento. ¿Alivio de no tener que enfrentarla? ¿Culpa por sentir alivio? ¿Tristeza por una mujer que nunca conocí, pero que llevaba la sangre de mi esposo? Ernesto estuvo con ella hasta el final, dijo Marta. Iba al hospital todos los días. Decía que estaba visitando a un viejo amigo enfermo. Lo recordé. Esos meses en que Ernesto salía temprano y volvía tarde. Esos meses en que parecía distante, perdido en sus pensamientos. Yo lo atribuí al estrés del trabajo. Estaba cuidando a su otra hija mientras moría. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté. ¿Por qué no simplemente negarlo y cerrarme la puerta? Marta me miró con algo que parecía respeto. Porque lo mereces. Porque tú también fuiste víctima de sus mentiras, aunque de manera diferente. ¿De manera diferente? Yo sabía que él estaba casado. Acepté compartirlo. Elegí esta vida. Pero tú creíste que lo tenías completo. Y eso es peor. El niño volvió a Sasha a aparecer. Mateo, el bisnieto de ambos, se acercó a su bisabuela y le susurró algo al oído. Ella sonrió y le acarició el cabello. ¿Tiene hambre?, dijo. ¿Te importa si le doy de comer mientras hablamos? Asentí sin palabras. La seguí a la cocina. Pequeña pero ordenada. Ollas de cobre colgando de la pared. Una ventana que daba a un patio interior con plantas. Este era el mundo que Ernesto construyó para ella. Un mundo paralelo. Y una vida alternativa donde era otro hombre. Quizás más feliz. Quizás más libre. ¿Qué versión de él era la real? Mientras Marta preparaba un plato de sopa para el niño, vi algo en la repisa junto a la estufa. Una fotografía enmarcada. Ernesto con un delantal, sonriendo, revolviendo algo en una olla. Nunca lo vi cocinar. En 40 años de matrimonio nunca entró a la cocina más que para servirse un vaso de agua. Le gustaba cocinar aquí, dijo Marta notando mi mirada. Decía que era su manera de relajarse. Él nunca cocinó en nuestra casa. Lo sé. Me lo contó. Me contó. ¿Qué más le contó? ¿Qué más sabía esta mujer sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos? Él hablaba de ti, ¿sabes?, dijo Marta, sentando al niño en una silla alta. No con desprecio. Nunca con desprecio. Pero con... culpa. ¿Culpa? Decía que eras una buena mujer. Una buena madre. Que no merecías lo que él te hacía. Pero siguió haciéndolo. Sí. Siguió haciéndolo. Le dio una cucharada de sopa al niño. Él la recibió con la boca abierta, obediente. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué no me dejó? ¿Por qué no se divorció y se vino a vivir contigo? Marta dejó la cuchara en el plato. Me miró directamente a los ojos. Porque te necesitaba. ¿Qué? Ernesto me amaba. De eso no tengo duda. Pero tú eras su ancla, su respetabilidad, su imagen pública. Sin ti, él no era nadie. Solo un notario más en una ciudad llena de notarios. Así que fui... ¿una fachada? Fuiste su esposa oficial, la madre de sus hijos oficiales, la mujer que presentaba en los eventos, en las cenas, en las reuniones familiares. Yo era... lo otro, lo que él no podía mostrar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 40 años. 40 años siendo una mentira con patas. Una decoración. Un objeto que él exhibía mientras guardaba su verdadero corazón en otro lugar. Él te quería a su manera, dijo Marta como si leyera mis pensamientos. No como me quería a mí, pero te quería. Eso no es amor. No, tienes razón, no lo es. El niño terminó su sopa y bajó de la silla.
Corrió hacia la sala donde había dejado unos juguetes esparcidos en el suelo. Marta y yo nos quedamos solas en la cocina. El silencio era denso, casi físico. «¿Qué vas a ir a hacer ahora?», preguntó ella. «No lo sé. Mis nietos, la hija de Valentina y su esposo, ellos no saben toda la verdad. Saben que Ernesto era importante para mí, pero no saben que era el padre de Valentina, y ni el abuelo de su madre. ¿Me estás pidiendo que guarde el secreto? Te estoy pidiendo que pienses antes de actuar. Hay un niño de 3 años que no tiene la culpa de nada. Hay una familia que se construyó sobre mentiras, sí, pero que no merece ser destruida». La ironía me golpeó como una bofetada. Esta mujer, la amante de mi esposo durante 4 décadas, me estaba pidiendo compasión. Me estaba pidiendo que protegieras a su familia. A su familia. ¿Y quién protegió a la mía? Ernesto murió hace 3 semanas. Dije. No sé por qué lo solté así, de golpe. Quizás para ver su reacción. Quizás para herirla. Su rostro se descompuso. ¿Qué? Infarto. En su oficina. Murió antes de que llegara la ambulancia. Marta se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo sabía. Nadie me avisó. Yo estuve esperando su llamada. Pensé que estaba ocupado. Se derrumbó sobre una silla. Lloraba como una niña. Lloraba como yo no había llorado todavía. Y en ese momento, algo extraño sucedió. Sentí compasión. No por ella, no realmente, sino por las dos. Por Marta y por mí. 2 mujeres atrapadas en la telaraña de un hombre que nunca tuvo el valor de elegir. Que prefirió mentir, esconder, dividirse en 2, antes que enfrentar la verdad. Ernesto nos usó a ambas. A su manera, con diferentes propósitos. Pero nos usó. Yo fui su imagen. Ella fue su refugio. Ninguna tuvo al hombre completo. Porque ese hombre completo nunca existió. Dejé que Marta llorara. No la consolé. No podía. Pero tampoco me fui. Cuando se calmó, me miró con los ojos rojos e hinchados. ¿Cómo murió? ¿Sufrió? Fue rápido. Eso dijeron los médicos. ¿Dijo algo? ¿Y dijo algún nombre? Entendí lo que preguntaba. Quería saber si en sus últimos momentos él la había recordado. No dijo nada. Estaba solo en su oficina. No sé si eso la consoló o la destrozó más. Me levanté para irme. Ya había escuchado suficiente por un día. «Espera», dijo Marta. «Hay algo más que debes saber». Me detuve en la puerta de la cocina. «El testamento de Ernesto. Él lo cambió hace 1 año, después de la muerte de Valentina. Lo sé. Mi hijo encontró la cláusula del departamento. No es solo el departamento». Se levantó con esfuerzo y fue hacia una cómoda en el pasillo. Abrió un cajón y sacó un sobre. «Él me dejó esto. Me pidió que te lo diera si alguna vez me encontrabas». Tomé el sobre. Era pesado. Estaba sellado. ¿Qué es? No lo sé. Nunca lo abrí. Él me hizo prometer que no lo haría. Miré el sobre en mis manos. Mi nombre escrito con la letra de Ernesto. Para Catalina. 40 años de mentiras. Y aún así, él había previsto este momento. Había anticipado que algún día yo descubriría la verdad. ¿Qué podía decirme ahora que no pudiera haberme dicho en vida? «Hay otra cosa», dijo Marta. Su voz había cambiado. Más tensa, más cautelosa. «¿Qué?» «Valentina, antes de morir. Ella quiso conocer a sus hermanos, a tus hijos». El aire se congeló en mis pulmones. «¿Qué?» Ernesto no se lo permitió. Le dijo que era demasiado peligroso, que destruiría a todos, pero ella escribió cartas, una para cada uno. Roberto, Lucía, Miguel. ¿Dónde están esas cartas? Las tiene su hija, mi nieta, Alejandra. Valentina le hizo prometer que las entregaría algún día. Salí del departamento sin despedirme. Caminé sin dirección por calles que no conocía. Y el sobre de Ernesto apretado contra mi pecho. Mis hijos. Mis 3 hijos, que no sabían que tenían una medias hermana que había muerto sin conocerlos. Que no sabían que su padre había vivido una doble vida durante toda su existencia. Que pronto recibirían cartas de una muerta pidiéndoles... ¿Qué? ¿Perdón? ¿Reconocimiento? ¿Amor fraterno? Tenía que detener esto. Tenía que encontrar a esa nieta, Alejandra,
y recuperar esas cartas antes de que destruyeran a mi familia. Pero primero, necesitaba saber qué decía el sobre de Ernesto. Llegué a casa cuando ya oscurecía. Entré sin encender las luces. Me senté en el sofá de la sala, el mismo donde había pasado tantas noches, esperando a un hombre que quizás venía de los brazos de otra. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Adentro había varias hojas escritas a mano. Y algo más. Una llave pequeña, dorada, con una etiqueta que decía: Caja 247, Banco Nacional. Empecé a leer. Catalina, si estás leyendo esto, significa que finalmente sabes la verdad. Y significa que yo ya no estoy para explicarte. No te pido perdón. No lo merezco. Lo que hice no tiene excusa ni justificación. Solo tiene explicación. Y ni siquiera sé si eso importa ya. Cuando conocí a Marta, yo estaba perdido. Nuestro matrimonio era joven. Pero yo ya sentía que había cometido un error. No porque no te quisiera, sino porque no sabía quién era yo. Contigo era el hombre que todos esperaban. Con ella, fui el hombre que quería ser. Eso no te hace menos importante, te hace víctima de mi cobardía. Debí elegir. Debí enfrentarte. Debí dejar de mentir. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, veía a nuestros hijos, veía la vida que habíamos construido. Y no podía. La llave que encontraste abre una caja de seguridad. Adentro hay documentos que necesitas ver antes de tomar cualquier decisión. Por favor, ve sola. No lleves a nadie. Y Catalina, lo que vas a encontrar ahí cambiará todo lo que crees saber. No solo sobre mí, sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre ti, Ernesto. La carta se me cayó de las manos. ¿Sobre mí? ¿Qué podía haber sobre mí en esa caja de seguridad? Miré la llave dorada brillando bajo la luz de la lámpara. Fuera lo que fuera, tendría que esperar hasta mañana. El banco ya estaba cerrado, y yo necesitaba prepararme. Porque algo me decía que lo que ibas a encontrar sería peor que todo lo que había descubierto hoy. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en la planta baja. Pasos. Alguien estaba en mi casa. Me levanté despacio, el corazón golpeando contra las costillas. Los pasos se acercaban a las escaleras. Subían. Tomé el teléfono para llamar a la policía. Y entonces, una voz. «Mamá, soy yo, Roberto. Necesito hablar contigo. Ahora». Eran las 3 de la mañana. Mi hijo nunca había venido a esta hora. Encendí la luz del pasillo. Roberto estaba al pie de las escaleras, pálido, con un papel en la mano. «La encontré», dijo. «A Marta Villanueva. Y encontré algo más». Me mostró el papel. Era un acta de nacimiento. El nombre del bebé, Valentina Villanueva Méndez. El nombre del padre, Ernesto Méndez Torres. Pero no fue eso lo que me heló la sangre. Fue el nombre de la madre. No decía Marta, decía otro nombre. Un nombre que yo conocía muy bien. El nombre en el acta de nacimiento era el de mi hermana, Elena Vázquez Moreno, mi hermana menor. La que murió en un accidente de auto hace 35 años. La que nunca se casó. La que, según todos creían, nunca tuvo hijos. «Mamá», dijo Roberto. «¿Quién es Elena Vázquez?» No pude responder. Las palabras se atascaron en mi garganta como piedras. Elena, mi pequeña Elena. La niña que yo cuidaba cuando mamá trabajaba. La adolescente rebelde que se escapaba por las noches. La joven hermosa que todos los hombres miraban cuando entraba en una habitación. La que murió a los 26 años, dejándome sola en el mundo. O eso creí. «Mamá, necesito que me expliques», insistió Roberto. «Este documento dice que papá tuvo una hija con una mujer llamada Elena Vázquez. Y esa mujer tiene tu mismo apellido de soltera». Me senté en el escalón superior. Las piernas ya no me sostenían. «Era mi hermana», dije finalmente. «Elena era mi hermana menor». El rostro de Roberto se transformó. Confusión, horror, incredulidad. Todo al mismo tiempo. «¿Tu hermana? ¿Papá tuvo una hija con tu hermana?» Yo no lo sabía. Te juro que no lo sabía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no supieras? No tenía respuesta. No tenía nada.
Solo el eco de 40 años de mentiras resonando en mi cabeza. Roberto se sentó a mi lado en las escaleras. Olía a café y a cigarro. Hacía años que no fumaba, pero evidentemente esta noche había recaído. «Cuéntame sobre ella», dijo. «Sobre tu hermana». Cerré los ojos. Las memorias llegaron como una avalancha. Elena era 5 años menor que yo. Cuando yo tenía 20 y me casé con tu padre, ella tenía 15. Era hermosa, mucho más hermosa que yo. Cabello negro, ojos claros, piel perfecta. Todos decían que parecía actriz de cine. ¿Se lo llevaban bien? Cuando éramos niñas, sí. Yo la protegía, la cuidaba, pero después de mi boda, algo cambió. Ella se volvió distante. Ya no quería pasar tiempo conmigo. Siempre tenía excusas. ¿Cuándo murió? En 1989. Tenía 26 años. Un accidente de auto en la carretera costera. Iba sola. Perdió el control del vehículo y cayó por un barranco. Pero esta acta dice que tuvo una hija en 1984. 5 años antes de morir. Sí. ¿Y nunca supiste de esa niña? ¿Nadie te dijo nada? Nadie. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. El reloj del pasillo marcaba las 3:15 de la mañana. Afuera, un perro ladraba a lo lejos. «Hay algo que no entiendo», dijo Roberto. «Si esta Valentina era hija de tu hermana y de papá, ¿por qué la otra mujer, Marta, la crió como suya? ¿Por qué dijo que era su hija?» Esa era la pregunta que yo también me hacía. «No lo sé, pero voy a averiguarlo. ¿Cómo encontraste a Marta? ¿Fuiste a verla?» Dudé un momento, pero ya no tenía sentido mentir. «Sí, fui hoy. Ella me contó muchas cosas, pero no esto. No me dijo que Valentina era hija de Elena. ¿Por qué te lo ocultaría? Quizás no lo sabe. O quizás lo sabe y tiene sus razones para callarlo». Roberto se pasó las manos por el rostro. Se veía agotado, derrotado. «Papá nos mintió toda la vida», dijo. «Nos mintió a todos». «Sí, ¿cómo voy a contarles esto a Lucía y a Miguel? Todavía no les digas nada. Necesito entender qué pasó antes de involucrar a más personas». Roberto se fue cerca de las 4 de la mañana. Me hizo prometer que lo llamaría apenas supiera algo más. Que no haría nada peligroso. Que cuidaría mi salud. Mi salud. Si supiera que mi corazón ya estaba roto en 1000 pedazos. Me quedé despierta el resto de la noche. No podía dormir. No podía siquiera cerrar los ojos. Elena. Mi hermana Elena había tenido una hija con mi esposo. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Fue antes o después de mi boda? Las preguntas se multiplicaban como hormigas, devorando cada recuerdo que tenía. Pensé en el día de mi boda. Yo tenía 22 años. Ernesto, 28. Elena tenía 17 y fue mi dama de honor. Llevaba un vestido azul claro que mamá le había cosido especialmente para la ocasión. Recuerdo que durante la fiesta la busqué para la foto familiar y no la encontré. Alguien me dijo que había salido a tomar aire. Cuando finalmente apareció, tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. «¿Estás bien?», le pregunté. «Sí, solo me emocioné. Y mi hermana mayor se casa. Es mucho», le creí. Porque era mi hermana, porque la amaba, porque jamás imaginé que pudieras hacerme daño. Ahora me preguntaba qué había pasado realmente esa noche. ¿A quién había ido a buscar cuando desapareció de la fiesta? A las 7 de la mañana me duché y me vestí. Tenía 2 misiones para hoy. Ir al banco a abrir la caja de seguridad y volver a ver a Marta para exigirle la verdad. Pero antes, necesitaba hacer algo. Fui al ático. Hacía años que no subía. El polvo cubría todo como una sábana gris. Cajas apiladas con recuerdos de décadas, ropa vieja, juguetes de mis hijos. Y en el rincón más alejado, una caja de cartón con el nombre de Elena, escrito con marcador negro. La abrí con manos temblorosas. Adentro había fotografías, cartas, un diario con candado y algunos objetos personales que mamá guardó después del accidente y que yo nunca tuve valor de revisar. Tomé el diario. El candado estaba oxidado. Lo forcé con un destornillador hasta que cedió. Las páginas estaban amarillentas. La letra de Elena era desordenada
inclinada hacia la derecha, llena de tachones y dibujos en los márgenes. Empecé a leer. 12 de marzo de 1982. Hoy lo vi de nuevo. Fue al cumpleaños de Roberto. 3 añitos. Catalina estaba tan ocupada con los invitados que ni se dio cuenta de que él y yo hablamos solos durante casi 1 hora. Me preguntó cómo estaba. Me dijo que me veía hermosa. Me miró de una manera que nadie me había mirado antes. Sé que está mal. Es el esposo de mi hermana. Pero no puedo evitar lo que siento. Mi estómago se revolvió. Seguí leyendo. 28 de mayo de 1982. Pasó. Finalmente pasó. No voy a escribir los detalles porque me da vergüenza, pero también me da felicidad. Sé que está mal. Sé que Catalina no lo merece. Pero él dice que me ama. Dice que se casó con la hermana equivocada. Dice que si pudiera volver el tiempo atrás, me elegiría a mí. ¿Le creo? No sé, pero quiero creerle. Las páginas siguientes detallaban encuentros furtivos, hoteles baratos, tardes robadas cuando yo creía que Ernesto estaba trabajando y Elena visitando amigas. Leí durante horas. El sol subió en el cielo y yo seguía sentada en el piso del ático, con el diario de mi hermana muerta, revelándome horrores que jamás imaginé. 3 de enero de 1984. Estoy embarazada. Se lo dije anoche. Él se puso pálido. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Luego me preguntó qué quería esa hacer. «Tenerlo», le dije. «Oh, quiero tener a nuestro hijo». Él no dijo nada durante un largo rato. Después me abrazó y me prometió que encontraría una solución. Que cuidaría de mí y del bebé. Que nadie tendría que saber la verdad. Le pregunté si iba a dejar a Catalina. No me respondió. La solución de Ernesto, según las páginas siguientes, fue Marta. Marta Villanueva era prima de Ernesto. Una prima lejana que vivía sola, sin hijos, sin esposo. Una mujer dispuesta a ayudar a cambio de estabilidad económica. El plan era simple. Elena tendría al bebé en secreto, en una clínica privada lejos de la ciudad. Marta figuraría como la madre en los documentos públicos. Elena desaparecería de la vida de la niña para siempre. 15 de julio de 1984. Nació. Es una niña. Tiene los ojos de Ernesto. La llamé Valentina porque siempre quise una hija con ese nombre. Pero no puedo quedarme con ella. Ernesto dice que es demasiado peligroso. Que si Catalina se entera, lo perderá todo. Su trabajo, su reputación, su familia. Marta se la llevará mañana. Dice que la cuidará como si fuera suya. Dice que le dará todo lo que necesite. Yo solo pude sostenerla durante unas horas. Unas horas que nunca voy a olvidar. Mi hija, mi pequeña Valentina. Perdóname, cerré el diario. No podía seguir leyendo. No en ese momento. Mi hermana había tenido una hija con mi esposo. Había entregado a esa hija a una desconocida. Había guardado el secreto hasta su muerte. ¿El accidente fue realmente un accidente? La pregunta apareció en mi mente como un relámpago. Elena murió 5 años después de entregar a Valentina. 5 años de vivir con la culpa, con el secreto, con la pérdida. ¿Y si no perdió el control del auto? ¿Y si decidió acabar con todo? Bajé del ático con el diario en la mano. Me temblaban las piernas. Me temblaba todo. Necesitaba ir al banco. Necesitaba ver qué había en esa caja de seguridad. Necesitaba entender por qué Ernesto me había advertido que lo que encontraría cambiaría todo lo que creía saber sobre mí. Sobre mí. ¿Qué más podía haber? El Banco Nacional quedaba de 20 minutos en taxi. Llegué cerca del mediodía. El edificio era antiguo, con columnas de mármol y un vestíbulo que olía a madera y a dinero. Me acerqué al mostrador de las cajas de seguridad. Una empleada joven me atendió con sonrisa profesional. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito acceder a la caja 247. Soy la viuda del titular». Le mostré mi identificación, el acta de defunción de Ernesto y la llave dorada. Un momento.
Y por favor, esperé mientras ella verificaba todo en la computadora. 10 minutos. 15. Finalmente regresó con expresión seria. Señora, hay un problema. ¿Qué problema? La caja 247 tiene 2 titulares registrados. Su esposo y otra persona. ¿Quién? Una mujer llamada Elena Vázquez Moreno. El mundo se detuvo. Elena era cotitular de la caja de seguridad. Mi hermana muerta. Mi hermana que supuestamente falleció hace 35 años. ¿Está segura? Pregunté. Elena Vázquez murió en 1989. Eso no aparece en nuestros registros, señora. La cuenta sigue activa. De hecho, hubo un acceso a la caja hace apenas 3 meses. Eso es imposible. Tengo aquí la firma de ingreso. ¿Quiere verla? Me mostró un registro digital. Una firma escaneada. Fecha. Noviembre del año pasado. Reconocí la letra al instante. Era la firma de Elena. La misma que vi cientos de veces en tarjetas de cumpleaños, en notas, en el diario que acababa de leer. Pero Elena estaba muerta. ¿O no lo estaba? Señora, ¿se encuentra bien? Está muy pálida. Estoy bien. Mentí. Necesito acceder a la caja. Como viuda del cotitular principal tengo derecho. Técnicamente sí. Pero si la otra titular sigue viva y no ha sido declarada fallecida legalmente... Mi hermana murió hace 35 años. Hubo un funeral, un certificado de defunción. Entonces necesitaré que traiga ese certificado. Sin él no puedo darle acceso completo. Salí del banco sin la caja de seguridad. Sin respuestas. Con más preguntas que nunca. ¿Elena estaba viva? ¿Había fingido su muerte hace 35 años? ¿Ernesto lo sabía? Todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronaba como un castillo de arena. Cada certeza, cada memoria, cada verdad se revelaba como una mentira más. Volví a casa en un estado de aturdimiento. No recuerdo el trayecto en taxi. No recuerdo haber pagado. No recuerdo haber abierto la puerta. Solo recuerdo encontrar a alguien sentado en mi sala de estar. Una mujer de mi edad. Cabello blanco. Ojos claros. Rostro arrugado, pero todavía hermoso. Me miraba con una mezcla de miedo y determinación. «Hola, Catalina», dijo. Ha pasado mucho tiempo. La voz, esa voz que conocía mejor que la mía propia. «Elena», susurré. «Sí, soy yo. Y creo que tenemos mucho de qué hablar». Me quedé paralizada en la puerta. No podía moverme. No podía hablar. No podía procesar lo que estaba viendo. Mi hermana muerta. Sentada en mi sofá. Viva, envejecida, real. Sé que esto es un shock, dijo Elena. Sé que tienes 1000 preguntas, pero necesito que me escuches antes de juzgarme. ¿Juzgarte? La palabra salió como un graznido. ¿Juzgarte? Fingiste tu muerte durante 35 años. Tuviste una hija con mi esposo. Destruiste mi vida y quieres que no te juzgue. Tú no sabes toda la historia. Entonces cuéntamela. Cuéntamela ahora mismo. Elena se levantó del sofá. Caminó hacia la ventana. La luz de la tarde iluminaba su perfil, resaltando las líneas que el tiempo había grabado en su rostro. «El día que fingí mi muerte», empezó. Estaba huyendo. ¿De qué? De Ernesto. Me quedé helada. Él no era quien tú creías, Catalina. Nunca lo fue. Y cuando intenté alejarme, cuando intenté recuperar a mi hija, él me amenazó. ¿Amenazarte? ¿Ernesto? Me dijo que si alguna vez intentaba acercarme a Valentina, destruiría mi vida. Que tenía contactos. Que podía hacer que me encerraran en un psiquiátrico. Que podía hacer que desapareciera de verdad. Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Yo tenía 26 años. Estaba sola, asustada, desesperada. Así que hice lo único que se me ocurrió. Morí. ¿Cómo? Contraté a alguien, un mecánico que debía dinero a mucha gente. Él modificó un auto para que pareciera que había caído por el barranco. Pusimos un cuerpo adentro, una mujer sin identificar que había muerto días antes en la morgue. Dios mío, Ernesto identificó el cuerpo. Él mismo se ofreció a hacerlo, para ahorrarte el trauma a ti y a mamá. Conveniente, ¿no? ¿Él sabía que estabas viva? Siempre lo supo. Era parte del trato. ¿Qué trato? Elena volvió a sentarse.
esta vez más cerca de mí. Podía oler su perfume. Jazmín, el mismo que usaba de joven. Ernesto me pagó para desaparecer. Un pago único, más una cantidad mensual durante el resto de mi vida. A cambio, yo me iba lejos, cambiaba de nombre y nunca más contactaba así a nadie de mi pasado. Las transferencias a Marta no eran para Marta, eran para mí. Marta solo era la intermediaria. Ella recibía el dinero y me lo enviaba a donde yo estuviera. Todo empezábase a tener sentido. Un sentido horrible, retorcido, pero sentido al fin. ¿Y por qué volviste ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Elena me miró directamente a los ojos. Porque Ernesto murió. Y porque hay algo en esa caja de seguridad que él no quería que nadie viera. Algo que yo puse ahí hace 35 años antes de desaparecer. ¿Qué es? La prueba de lo que él realmente era. Antes de que pudiera preguntar más, el teléfono sonó. Era Roberto. Mamá, ¿dónde estás? Lucía acaba de llamarme. Dice que una mujer la contactó. Una mujer que dice ser la hija de papá. Dice que tiene cartas para nosotros. Cartas de su madre muerta. Miré a Elena. Ella asintió lentamente. Las cartas de Valentina. Susurró. Ya empezó. Roberto, dije al teléfono. Ven a casa. Ahora. Trae a tus hermanos. Hay alguien que necesitan conocer. Colgué el teléfono y miré a Elena. Mi hermana que llevaba 35 años muerta. Mi hermana que había tenido una hija con mi esposo. Mi hermana que ahora estaba sentada en mi sala como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Qué hay en esa caja de seguridad? Pregunté. Necesito saberlo antes de que lleguen mis hijos. Elena se frotó las manos. Un gesto nervioso que recordaba de nuestra infancia. Lo hacía cuando mamá la regañaba. Lo hacía cuando tenía miedo. Documentos, dijo. Fotografías, grabaciones. ¿Grabaciones de qué? De Ernesto. De las cosas que hacía cuando nadie miraba. ¿Qué cosas? Elena cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo oscuro en ellos. Algo que nunca había visto antes. Tu esposo no era solo un notario, Catalina. Era un hombre con conexiones peligrosas. Gente que movía dinero sucio a través de su oficina. Gente que necesitaba documentos falsos, testamentos manipulados, propiedades transferidas sin dejar rastro. Eso es imposible. Ernesto era un hombre respetable. Todo el mundo lo admiraba. Eso era exactamente lo que él quería que todos creyeran. Me dejé caer en el sillón. Las piernas ya no me sostenían. ¿Cuántas veces había defendido a Ernesto? ¿Cuántas veces había presumido de su integridad, de su ética profesional, de su reputación impecable? ¿Cómo lo sabes? Pregunté. ¿Cómo te enteraste? Porque yo era parte de eso. Al principio sin saberlo. Después, por elección. No entiendo. Elena se levantó y empezó a caminar por la sala. Sus pasos eran lentos, medidos, como si cada uno le costara un esfuerzo enorme. Cuando empecé a verme con Ernesto, yo tenía 19 años. Era joven, estúpida, enamorada. Él me hacía sentir especial. Me compraba regalos. Me llevaba a cócteles bonitos. Me decía que yo era la mujer de su vida y que tú solo eras un error que no podía corregir. Elena, déjame terminar. Necesito decir esto. Asentí en silencio. Un día, él me pidió un favor. Necesitaba que llevara un sobre a una dirección en el centro. Me dijo que era un documento importante para un cliente y que su mensajero habitual estaba enfermo. Yo accedí sin preguntar. ¿Qué había en el sobre? No lo sé. Nunca lo abrí. Pero cuando llegué a la dirección, me recibió un hombre que me dio miedo. Tenía cicatrices en las manos, ojos fríos. Me miró como si yo fuera un insecto. Elena se detuvo junto a la ventana. La luz del atardecer teñía su rostro de naranja. Después de eso, Ernesto me pidió más favores. Llevar sobres, recoger paquetes, entregar documentos en lugares extraños a horas extrañas. Yo lo hacía porque lo amaba. Porque quería complacerlo. Porque era demasiado joven para entender en qué me estaba metiendo. ¿Cuándo te diste cuenta de lo que estaba pasando? Cuando quedé embarazada. De repente, todo cambió. Ernesto ya no era cariñoso. Ya no me decía que me amaba. Solo hablaba del problema que teníamos que resolver.
del escándalo que habría si alguien se enteraba, de cómo mi embarazo podía arruinarlo todo. ¿Pero tuviste a la niña? Sí, porque para entonces ya sabía demasiado. Y Ernesto lo sabía también. Elena se volvió hacia mí. Su rostro era una máscara de dolor contenido. La noche antes de que Valentina naciera, él vino a verme. Me explicó el plan. Marta criaría a la niña. Yo desaparecería de su vida. Y a cambio, él me daría dinero suficiente para empezar de nuevo, en otro lugar. Pero no desapareciste inmediatamente. No. Intenté quedarme. Intenté ser parte de la vida de mi hija, aunque fuera desde las sombras. Marta me dejaba visitarla cuando Ernesto no estaba. Le llevaba regalos. La veía crecer. ¿Por qué Marta aceptó eso? ¿Por qué te ayudaba? Porque Marta también era víctima de Ernesto. Él la tenía atrapada con deudas, con amenazas, con promesas que nunca cumplía. Ella no quería criar a esa niña sola. Quería que yo estuviera presente. Pero ninguna de las dos podía desafiar a Ernesto abiertamente. El sonido de un auto estacionándose interrumpió nuestra conversación. Miré por la ventana. Era el auto de Roberto. Detrás venía otro vehículo. Lucía y Miguel, mis 3 hijos. A punto de conocer a la tía que creían muerta. A punto de descubrir que su padre era un monstruo. Elena, dije rápidamente, antes de que entren. ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Qué pasó exactamente? Ernesto descubrió que yo había empezado a guardar pruebas. Documentos que pasaban por mis manos. Grabaciones de conversaciones. Fotografías de reuniones. Todo lo que pudiera usar como seguro si algún día él intentaba hacerme daño. ¿Y él se enteró? Alguien le dijo. Nunca supe quién. Un día llegó a mi departamento furioso. Me agarró del cuello y me empujó contra la pared. Me dijo que si no le entregaba todo lo que tenía, me mataría. Y que después mataría a Valentina. Dios mío. Le entregué algunas cosas, las menos importantes, pero lo demás lo escondí en la caja de seguridad del banco. Una caja que abría a nombre de los dos, para que él nunca sospechara. Pensé que era un lugar seguro, que él nunca revisaría algo que ya creía controlar. La puerta principal se abrió. Roberto entró primero, seguido de Lucía y Miguel. Los 3 se detuvieron en seco al ver a Elena. «Mamá», dijo Lucía lentamente. «¿Quién es esta mujer?». Miré a mi hermana. Ella asintió, dándome permiso. «Hijos», dije. «Ella es Elena, mi hermana menor, su tía, la que todos creíamos que había muerto hace 35 años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los siguientes minutos fueron un caos de preguntas, gritos y lágrimas. Roberto, siempre el más controlado, intentaba mantener la calma mientras procesaba la información. Lucía lloraba, alternando entre la incredulidad y la furia. Miguel, el menor, simplemente se quedó parado junto a la puerta, como si quisiera huir. «Necesito que se sienten», dije finalmente. «Todos. Hay mucho que explicar y no tenemos mucho tiempo». «¿Por qué no tenemos tiempo?», preguntó Roberto. «Porque hay alguien más involucrado en esto. Alguien que quiere entregar unas cartas que podrían destruirnos a todos». «La mujer que me llamó», dijo Lucía. «La que dice ser hija de papá». «No es hija de papá», aclaré. «Es hija de papá y de Elena. Es hija de tu padre y de mi hermana». La reacción de mis hijos fue exactamente la que esperaba. Horror, asco, traición. Lucía se levantó del sofá y corrió al baño. La escuché vomitar. Miguel se dejó caer en una silla con la cabeza entre las manos. Roberto me miraba fijamente, como si intentara encontrar alguna señal de que esto era una broma cruel. «¿Papá tuvo una hija con tu hermana?», preguntó lentamente, «mientras estaba casado contigo». «Sí, ¿y tú no sabías nada?». «No supe nada hasta hace 3 días, cuando encontré el sobre escondido en su estudio». Esto es demasiado». Elena, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Sé que me odian. Tienen todo el derecho. Lo que hice fue imperdonable, pero necesitan saber la verdad completa antes de juzgar a nadie». «¿La verdad completa?». Roberto se rió amargamente. «Hay más.
¿Qué más puede haber? Mucho más, dijo Elena. Su padre no solo me traicionó a mí y a su madre, traicionó a mucha gente. Hizo cosas que los pondrían en peligro si se supieran. Durante la siguiente hora, Elena repitió todo lo que me había contado. Los negocios sucios de Ernesto, las conexiones peligrosas, las amenazas, el plan para hacerla desaparecer. Mis hijos escuchaban en silencio, con rostros cada vez más pálidos. Hay pruebas de todo esto, concluyó Elena, en una caja de seguridad del Banco Nacional. Pruebas que guardé hace 35 años como seguro de vida. Pruebas que Ernesto nunca pudo destruir porque no sabía exactamente dónde estaban. ¿Por qué no las usaste?, preguntó Miguel. ¿Por qué no lo denunciaste? Porque él tenía a mi hija. Mientras Valentina estuviera bajo su control, yo no podía hacer nada. Si lo denunciaba, él se aseguraría de que nunca volviera a verla. O peor. ¿Peor? Los hombres con los que Ernesto trabajaba no dejaban cabos sueltos. Si yo hablaba, Valentina habría sido un cabo suelto. Lucía regresó del baño. Tenía los ojos rojos y el maquillaje corrido. Se sentó junto a mí y tomó mi mano. «Mamá», susurró. «¿Cómo estás?» Era la primera vez en todo este caos que alguien me preguntaba eso. «No lo sé», confesé. «No sé cómo estoy. No sé qué sentir. No sé qué pensar». «Esto no es tu culpa». «¿No lo es? Viví 40 años con un hombre y no vi nada. No sospeché nada. ¿Qué clase de esposa fui? ¿Qué clase de persona soy? Una persona que confiaba en su marido. Una persona que creía en su familia. No hay nada de malo en eso, pero sí lo había. Había algo profundamente malo en haber sido tan ciega, tan ingenua, tan estúpida». El teléfono de Roberto sonó. Lo miró y frunció el ceño. «Es un número desconocido». «Contesta», dijo Elena. «Podría ser Alejandra, la nieta, la hija de Valentina». Roberto contestó y puso el altavoz. «Hola». «Buenas tardes. ¿Habló con Roberto Méndez?» La voz era joven, femenina. Había un temblor en ella que delataba nerviosismo. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Me llamo Alejandra. Era la hija de Valentina Villanueva. Creo que usted es mi medio hermano». Silencio en la sala. «Tengo unas cartas», continuó Alejandra. «Cartas que mi madre escribió antes de morir. Una para cada uno de ustedes. Quería que las recibieran cuando ella ya no estuviera». «¿Qué dicen esas cartas?» «No lo sé. Están selladas. Mi madre me hizo prometer que no las abriría. Solo que las entregaría». Roberto me miró. Yo asentí. «¿Dónde podemos vernos?», preguntó él. «Hay un café en la plaza central. Puedo estar ahí en 1 hora». «Ahí estaremos». Colgó el teléfono y nos miró a todos. «¿Vamos?», preguntó. «Yo voy», dije levantándome. «Es mi responsabilidad. No vas a ir sola, mamá». «Yo también voy», dijo Elena. «Alejandra es mi nieta. Necesito verla». «No creo que sea buena idea», intervino Miguel. «Si ella no sabe quién eres realmente». «Ella sabe», dijo Elena. «Valentina se lo contó todo antes de morir. Que yo era su verdadera madre. Que Marta la crió pero no la engendró. Que su abuelo era un hombre peligroso. ¿Y aún así quiere conocernos?». Valentina le pidió que lo hiciera. Era su último deseo. 1 hora después, estábamos en el café de la plaza central. Era un lugar antiguo, con mesas de madera oscura y lámparas de cristal que colgaban del techo. Olía a café recién hecho y a pan dulce. En otras circunstancias, no habría sido acogedor. Alejandra, ya estabas ahí cuando llegamos. Sentada en una mesa del fondo, con un sobre grande en las manos. Era joven, 30 y pocos años. Cabello oscuro recogido en una cola de caballo. Ojos claros como los de Elena, como los de Ernesto. Cuando nos vio acercarnos, Etis se puso de pie. Sus ojos se clavaron en Elena y algo cambió en su expresión. «Abuela», susurró. Elena se adelantó y la abrazó. Las dos lloraron en silencio durante varios minutos. Mis hijos y yo observábamos, sintiéndonos intrusos en un reencuentro que no nos pertenecía. Cuando finalmente se separaron, Alejandra nos miró a los demás. «Ustedes deben ser mis tíos», dijo. «Roberto, Lucía y Miguel. Mi madre me habló mucho de ustedes.
¿Cómo podía hablar de nosotros si nunca nos conoció?, preguntó Lucía. Ella investigó, durante años, y quería saber todo sobre sus hermanos. Los seguía en redes sociales. Guardaba recortes de periódico de sus logros. Decía que algún día se presentaría, que les explicaría todo, pero nunca lo hizo. El abuelo, Ernesto, no se lo permitió. Le dijo que si alguna vez los contactaba, habría consecuencias. ¿Qué clase de consecuencias? Alejandra bajó la mirada. No lo sé exactamente, pero mi madre le tenía miedo. Mucho miedo. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. Alejandra puso el sobre en el centro. «Aquí están las cartas», dijo. «Una para cada uno. También hay una para usted, señora Catalina». ¿Para mí? Mi madre la consideraba parte de la familia. Decía que usted era la única verdaderamente inocente en todo esto. Tomé el sobre con mi nombre. Las manos me temblaban. «Antes de que las abran», continuó Alejandra, «hay algo más que deben saber». «¿Qué?» «Mi madre no murió solo de cáncer. El cáncer la estaba matando, sí. Pero ella aceleró el proceso». «¿Qué quieres decir?» «Dejó de tomar los medicamentos. Dejó de ir a las sesiones de quimioterapia. Eligió morir antes de tiempo». «¿Por qué haría eso?» Alejandra miró a Elena. «Porque descubrió algo. Algo que Ernesto había hecho. Algo tan terrible que no pudo seguir viviendo con ese conocimiento». Elena palideció. «¿Qué descubrió? Está en las cartas. Todo está en las cartas». Con manos temblorosas abrí el sobre con mi nombre. Adentro había varias hojas escritas a mano. La letra era pequeña, apretada, como si la persona que escribió tuviera prisa por decirlo todo. Empecé a leer. «Querida Catalina, no me conoces, pero yo siento que te conozco de toda la vida. Eres la esposa del hombre que fue mi padre, la mujer que crió a mis hermanos, la mujer que nunca supo que yo existía. Primero, quiero pedirte perdón, no por algo que yo haya hecho, sino por lo que mi existencia representa. Soy el fruto de una traición, el recordatorio viviente de las mentiras de tu esposo. Sé que mi nacimiento te habría destrozado si lo hubieras sabido, y parte de mí se alegra de que no lo supieras. Al menos tuviste décadas de paz, aunque esa paz estuviera construida sobre arena. Pero hay algo que necesitas saber, algo que descubrí hace poco y que me quitó las ganas de seguir luchando contra esta enfermedad. Tu esposo no solo tuvo una aventura con mi madre, no solo me abandonó al nacer, hizo algo mucho peor. Él la mató, no físicamente, no con sus propias manos, pero la mató de todas formas. El accidente de auto que supuestamente acabó con la vida de Elena no fue un accidente. Fue un montaje. Pero no el montaje que Elena planeó para escapar. Fue un montaje que Ernesto orquestó para deshacerse de ella, definitivamente. Elena nunca quiso desaparecer. Ernesto la obligó. La amenazó con matarme a mí si no aceptaba fingir su muerte y alejarse para siempre. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el cuerpo que pusieron en el auto. Ernesto le dijo a Elena que era el cadáver de una indigente sin identificar. Pero no era verdad. Era una joven que trabajaba en la casa de uno de sus socios. Una joven que había visto demasiado. Una joven que amenazó con hablar. Ernesto la hizo matar y usó su cuerpo para escenificar la muerte de Elena. Tu esposo es un asesino, Catalina. Y yo ya no puedo vivir sabiendo que llevo su sangre. La carta se me cayó de las manos. Miré a Elena. Ella estaba leyendo su propia carta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No lo sabía», susurró. «Él me dijo que era una indigente. Me dijo que nadie la buscaría. Dios mío, Dios mío». Mis hijos estaban inmóviles, cada uno con su carta abierta, con expresiones de horror absoluto. «Hay más», dijo Roberto con voz ronca. «La carta dice que hay más víctimas, que papá estuvo involucrado en al menos 3 desapariciones durante los años 80 y 90. Los documentos de la caja de seguridad», dije entendiendo finalmente. «Las pruebas que guardaste, Elena, no eran solo de negocios sucios». «No», confirmó ella. «Había listas, nombres, fechas. En ese momento no entendí lo que significaban.
Solo sabía que eran importantes para Ernesto, a que él haría cualquier cosa por recuperarlos. «Tenemos que ir al banco», dijo Miguel. «Tenemos que ver esos documentos». «El banco cierra en 1 hora», dije. «Y necesito el certificado de defunción de Elena para acceder». «Entonces conseguiremos ese certificado», dijo Roberto. «Y mañana a primera hora abriremos esa caja». Alejandra, que había permanecido en silencio durante nuestra lectura, finalmente habló. «Hay algo más que deben saber». «¿Qué más puede haber?», pregunté agotada. «Antes de morir, mi madre contactó a alguien, un periodista de investigación. Le contó todo lo que sabía. Le dio copias de algunos documentos que Ernesto guardaba en su casa». «¿Qué?». «El periodista ha estado investigando durante los últimos 2 años y está a punto de publicar un artículo. Un artículo que expondrá todo lo que Ernesto hizo». «¿Cuándo?». «Esta semana. Por eso vine a buscarlos. Por eso les traje las cartas. Porque cuando ese artículo salga, sus vidas van a cambiar para siempre». Esa noche ninguno de nosotros durmió. Nos quedamos todos en mi casa. Roberto en el sofá, Lucía y Miguel en sus antiguas habitaciones, Elena en el cuarto de huéspedes, Alejandra en un colchón improvisado en el estudio. Yo me quedé en mi cama, mirando el techo, pensando en el hombre con quien dormí durante 40 años. Un asesino. Mi esposo era un asesino. Y yo nunca lo supe. Nunca lo sospeché. Nunca vi las señales. ¿Las sabía? ¿Hubo momentos en que pude haber descubierto la verdad? Repasé mentalmente 4 décadas de matrimonio. Las noches que llegaba tarde. Los viajes de trabajo que nunca pude verificar. Las llamadas que tomaba en privado. Los sobres que guardaba bajo llave en su estudio. Todo había estado ahí, frente a mis ojos. Y yo elegí no ver. A las 3 de la mañana escuché pasos en el pasillo. Me levanté y encontré a Elena en la cocina, preparando té. «No podía dormir», dijo sin volverse. «Yo tampoco». Me senté en la mesa. Ella puso 2 tazas humeantes entre nosotras. «¿Me odias?», preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. «No lo sé», confesé. «Debería odiarte. Por lo que hiciste con Ernesto. Por las mentiras. Por desaparecer y dejarme sola. Pero también fuiste víctima. Como yo. Como Valentina. Como todas las mujeres que cruzaron el camino de ese hombre». Elena bajó la mirada. «Yo lo amé, Catalina. Durante muchos años lo amé de verdad. A pesar de todo lo que sabía, a pesar del miedo, seguía amándolo». «¿Y qué dice eso de mí?». «Dice que eras joven, que estabas sola, que él era muy bueno manipulando». «¿Y qué dice de ti?». «Tú también lo amaste». Me quedé en silencio un momento. «Yo amé a un hombre que no existía», dije finalmente. «El Ernesto que yo conocía era una máscara, un personaje, el hombre real. Ese nunca lo conocí». A las 6 de la mañana, Roberto entró a la cocina con el teléfono en la mano. Su rostro estaba blanco como el papel. «Mamá», dijo, «acaba de publicarse el artículo». «¿Qué?». «El periodista. Lo publicó en línea hace 1 hora. Ya tiene miles de compartidos». Me mostró la pantalla. El titular decía: «El notario de los desaparecidos. 4 décadas de crímenes encubiertos». Y junto al titular, una fotografía de Ernesto, mi esposo, sonriendo a la cámara. El mismo hombre que yo enterré hace 3 semanas. El teléfono empezó a sonar. Periodistas, vecinos, familiares lejanos. Todos querían saber si era verdad. Y yo no tenía respuestas. Solo tenía más preguntas. Y una caja de seguridad que abrir. El banco abrió a las 9 de la mañana. Llegamos antes. Roberto, Elena y yo. Los demás se quedaron en casa, respondiendo llamadas, bloqueando periodistas, intentando contener el caos que el artículo había desatado. La fila frente a la puerta era corta. 3 personas. Un anciano con bastón. Una mujer joven con un bebé en brazos. Un hombre de traje que miraba su reloj con impaciencia. Gente normal, con vidas normales, sin secretos que los devoraran por dentro. Los envidié. Cuando las puertas se abrieron, entré con paso firme. Había conseguido el certificado de defunción de Elena la noche anterior.
Roberto movió contactos, hizo llamadas, pagó lo que hubo que pagar. El documento era falso, por supuesto, tan falso como la muerte que certificaba, pero serviría para acceder a la caja. La misma empleada joven de ayer me atendió. Esta vez su sonrisa fue más cautelosa. Quizás había visto el artículo. Quizás reconoció el nombre de mi esposo. Vengo a acceder a la caja 247. Dije. Traigo el certificado de defunción de la cotitular. Ella revisó los documentos. Tecleó en su computadora. Frunció el ceño. Todo parece estar en orden. Dijo finalmente. Sígame, por favor. La bóveda estaba en el sótano del edificio. Bajamos por un ascensor antiguo que crujía con cada piso. El aire olía a metal y a humedad. Las paredes eran de concreto gris, sin ventanas, sin decoración. La empleada me guió por un pasillo largo hasta una sala llena de cajones metálicos. Cientos de ellos. Miles, quizás. Cada uno guardando secretos de alguien. Caja 247. Dijo, deteniéndose frente a una de las más grandes. Necesito su llave y la del banco para abrirla. Saqué la llave dorada que había encontrado en el sobre de Ernesto. Ella insertó la suya. Giramos al mismo tiempo. La caja se abrió con un clic. «La dejo sola», dijo la empleada. «Tiene 30 minutos. Si necesita más tiempo, avíseme». Se fue sin mirar atrás. Me quedé inmóvil frente a la caja abierta. Adentro había más de lo que esperaba. Carpetas gruesas, sobres manila, cintas de casete, fotografías, un disco duro externo y al fondo un cuaderno de cuero negro con las iniciales de Ernesto grabadas en la portada. Tomé el cuaderno primero. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, cantidades de dinero, direcciones. Algunos nombres estaban tachados con una línea roja y junto a ellos una palabra. Resuelto. Conté los nombres tachados. 7. 7 personas resueltas a lo largo de 20 años. ¿Qué significaba resuelto? ¿Pagados? ¿Silenciados? ¿Muertos? Abrí una de las carpetas. Contenía recortes de periódico, artículos sobre desapariciones, casos sin resolver de los años 80 y 90. Mujeres principalmente. Jóvenes. Algunas trabajadoras domésticas. Otras empleadas de oficina. Todas desaparecidas sin dejar rastro. Junto a cada recorte, notas escritas con la letra de Ernesto. Detalles que no aparecían en los artículos. Nombres de testigos que fueron convencidos de no hablar. Policías que recibieron compensación por cerrar los casos. Mi esposo no solo había participado en estos crímenes, los había documentado, como si llevara un registro contable de sus atrocidades. Las fotografías fueron lo más difícil de ver. Imágenes de reuniones clandestinas. Hombres de traje intercambiando sobres. Ernesto sonriendo junto a personas que reconocí de las noticias. Políticos. Empresarios. Un juez que había muerto hace años en circunstancias sospechosas, pero hubo una fotografía que me detuvo el corazón. Era de Elena. Joven, embarazada, sentada en lo que parecía una habitación de hospital. Y junto a ella, sosteniéndole la mano, estaba Ernesto. Detrás de la foto, con su letra, había escrito: B, día -1. Todo listo. El día antes de que naciera Valentina. El día antes de que mi hermana entregara a su hija y empezara su descenso hacia la desaparición forzada. Las cintas de casete eran grabaciones. No tenía cómo escucharlas ahí, pero las etiquetas decían suficiente. Reunión JM. Marzo 88. Llamada RP. Y octubre 91. Amenaza a Eumbio. Junio 89. Echumbie, Elena Vázquez. Mi hermana. Ernesto había grabado sus propias amenazas. Las había guardado como si fueran trofeos, como si disfrutara revisando su poder sobre las personas que controlaba. El disco duro fue lo último que revisé. Lo conecté a mi teléfono con un adaptador que Roberto me había dado. Los archivos tardaron en cargar. Cuando finalmente aparecieron, vi carpetas organizadas por años. 1980, 1985, 1990.
1995. Y así sucesivamente hasta 2023. El año pasado, Ernesto había seguido activo hasta poco antes de morir. Abrí la carpeta de 2023. Adentro había documentos escaneados, transferencias bancarias, correos electrónicos impresos y un archivo de video. Dudé un momento. Después lo abrí. Era una grabación casera. La calidad era mediocre, pero suficiente para distinguir lo que mostraba. Un hombre sentado en una oficina. La oficina de Ernesto. Lo reconocí por los libreros, por la lámpara de latón, por la fotografía de nuestra boda en el escritorio. Pero el hombre no era Ernesto. Era más joven. 40 y tantos años. Traje oscuro. Cabello engominado. «Todo está listo», decía al teléfono. «Los documentos se destruirán cuando él muera. Nadie sabrá nada». Una pausa. «Sí, la esposa no sospecha. Nunca sospechó. Es perfecta para el papel». Otra pausa. «¿Los hijos? No son problema. Heredarán lo limpio. Lo sucio desaparece conmigo». La grabación terminó. Me quedé mirando la pantalla negra, procesando lo que acababa de escuchar. Alguien más estaba involucrado. Alguien que planeaba destruir las pruebas cuando Ernesto muriera. Alguien que me había llamado perfecta para el papel. Guardé todo en mi bolso. Las carpetas, las cintas, el disco duro, el cuaderno. No podía dejar nada en esa caja. No sabía quién más tenía acceso. No sabía en quién podía confiar. Subí del sótano con el peso de 40 años de crímenes en los brazos. Roberto y Elena me esperaban en el vestíbulo. Cuando me vieron supieron que algo había cambiado. «¿Qué encontraste?», preguntó Roberto. «Todo», dije. Encontré todo. Pasamos el resto del día revisando los documentos. Cada carpeta era un horror nuevo. Cada fotografía, una prueba más de que el hombre con quien compartí mi vida había sido un monstruo. Pero lo que más me perturbaba era el video. Ese hombre joven en la oficina de Ernesto. Esa voz hablando de destruir pruebas, de mantenerme ignorante, de heredar lo limpio. ¿Lo reconoces?, le pregunté a Roberto. Él estudió la imagen congelada en la pantalla. Sus ojos se abrieron de golpe. «Oh, Dios mío», susurró. «Es Fernando. Fernando Mendoza, el socio de papá en la notaría. Fernando Mendoza, el hombre que había dado el discurso en el funeral de Ernesto. El que había llorado frente a su tumba. El que me había abrazado diciéndome que estaría ahí para lo que necesitara. El que había heredado la notaría cuando Ernesto murió. Él tiene acceso a todo», dije. «A los archivos, a los contactos, a los clientes y probablemente a los crímenes», agregó Elena. «Si era el socio de Ernesto, sabía lo que estaba pasando. Quizás participó. Tenemos que denunciarlo», dijo Lucía, que había estado escuchando desde la puerta. «Tenemos que llevar todo esto a la policía». «No podemos confiar en la policía», intervino Miguel. «¿Viste los documentos? Hay nombres de oficiales en esas listas. Gente que recibió dinero para cerrar casos. Entonces, ¿qué hacemos?». La respuesta llegó sola. El periodista que había publicado el artículo se comunicó con nosotros esa tarde. Se llamaba Marcos Herrera. Había investigado a Ernesto durante 2 años, desde que Valentina lo contactó antes de morir. «Tengo fuentes protegidas», nos dijo por teléfono. «Fiscales federales que no están en la nómina de esa gente. Si me dan los documentos originales, puedo asegurar que lleguen a las manos correctas. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en usted?», preguntó Roberto. «No lo saben, pero Valentina confió en mí, y ella conocía mejor que nadie los riesgos de hablar». Miré a Elena. Ella asintió lentamente. «Está bien», dije. «¿Dónde nos vemos? Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda esta historia sin juzgarme, quiero pedirte algo. No por mí, por todas las mujeres que aparecen en esos documentos, por todas las víctimas que nunca tuvieron voz. Suscríbete a este canal. Comparte este video. Deja un comentario contándome si alguna vez descubriste que alguien cercano no era quien creías. Porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitan ser escuchadas.
Necesitan recordarnos que el mal se esconde en los lugares más inesperados. Nos reunimos con Marcos en un lugar público, una cafetería en las afueras de la ciudad. Lejos de ojos conocidos, le entregué todo. Las carpetas, las cintas, el disco duro, el cuaderno. 40 años de evidencia que podía hundir a muchas personas poderosas. Esto es más de lo que esperaba, dijo, revisando los documentos. Con esto, caen todos. No solo los cómplices de su esposo, también los que lo protegieron. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses. Y probablemente las investigaciones de este tipo son lentas, pero le prometo que no voy a parar hasta que se haga justicia. Los meses siguientes fueron un torbellino. Hubo arrestos, muchos arrestos. Fernando Mendoza fue electo el primero. Lo sacaron de la notaría esposado, frente a las cámaras de televisión. Su rostro estaba pálido, descompuesto, tan diferente del hombre seguro que había hablado en el funeral de Ernesto. Después cayeron otros, policías, abogados, 2 políticos retirados, un juez en funciones. La red que Ernesto había construido durante décadas se desmoronó como un castillo de naipes, pero también hubo costos. Nuestra familia quedó expuesta. Los periodistas nos perseguían a todas horas. Vecinos que antes nos saludaban, ahora cruzaban la calle para evitarnos. Algunos amigos dejaron de llamar. En otros llamaron solo para satisfacer su curiosidad morbosa. Mis hijos sufrieron en sus trabajos. Roberto fue suspendido temporalmente mientras investigaban si había tenido participación en los negocios de su padre. Lucía perdió clientes en su consultorio. Miguel tuvo que cambiar a sus hijos de escuela porque otros padres no querían que se juntaran con los nietos del asesino. Elena se quedó conmigo durante todo ese tiempo. Al principio fue extraño. Convivir con la hermana que creí muerta. Con la mujer que había tenido una hija con mi esposo. Con la persona que representaba la traición más profunda de mi vida. Pero con el tiempo, algo cambió. Empezamos a hablar. No de Ernesto, no del pasado, de otras cosas, de nuestra infancia, de mamá, de los sueños que teníamos cuando éramos niñas. ¿Recuerdas cuando querías ser bailarina? Me preguntó una noche. Y tú querías ser veterinaria. Ninguna de las dos logró lo que quería. No, pero quizás no es demasiado tarde para querer cosas nuevas. Alejandra se volvió parte de nuestra familia. Al principio mis hijos la trataban con distancia. Era difícil para ellos aceptar que tenían una sobrina cuya existencia les había sido ocultada toda la vida. Una sobrina que era fruto de la traición de su padre. Pero Alejandra era paciente, comprensiva. No les exigía nada, solo estar presente. Con el tiempo las barreras cayeron. La vi jugar con los hijos de Miguel, la vi almorzar con Lucía, la vi ayudar a Roberto con el papeleo legal, que parecía no terminar nunca. Valentina no pudo conocer a sus hermanos, pero su hija sí. Y de alguna manera, eso cerraba un círculo. El juicio contra los cómplices de Ernesto duró casi un año. No pude asistir a todas las sesiones. Era demasiado doloroso. Escuchar los testimonios, ver las pruebas proyectadas en pantallas gigantes, oír los nombres de las víctimas, las fechas de sus desapariciones, los detalles de sus muertes. Pero sí asistí al día de la sentencia. Fernando Mendoza fue condenado a 30 años de prisión. Los demás recibieron penas similares, algunos menores, otros mayores. Cuando el juez leyó el veredicto, sentí algo que no esperaba. No era satisfacción, no era alivio, era vacío. Porque ninguna sentencia podía devolverles la vida a esas mujeres. Ninguna condena podía borrar 40 años de mentiras. Ningún castigo podía reparar el daño que Ernesto había causado. Un año después del juicio, vendí la casa. No podía seguir viviendo entre esas paredes. Cada rincón me recordaba a él. Cada mueble tenía su huella. Cada habitación guardaba el eco de una vida que había sido una farsa. Me mudé a un departamento pequeño cerca de donde vive Lucía. 2 habitaciones, una cocina diminuta, un balcón con vista a un parque donde los niños juegan por las tardes.
Elena se mudó conmigo. No como hermanas exactamente. No como amigas tampoco. Algo nuevo. Algo que todavía no tiene nombre. 2 mujeres que sobrevivieron al mismo hombre. 2 víctimas que decidieron dejar de serlo. A veces, en las noches, pienso en Ernesto. No con amor. Ese amor murió el día que encontré el sobre amarillo. Murió con cada página del diario de Elena. Murió con cada documento de la caja de seguridad. Murió 7 veces, una por cada nombre tachado, en ese cuaderno de cuero negro. Pienso en él con una mezcla de horror y fascinación. ¿Cómo pudo vivir así? ¿Cómo pudo dormir cada noche a mi lado sabiendo lo que había hecho? ¿Cómo pudo mirar a sus hijos a los ojos, jugar con sus nietos, asistir a bodas y bautizos, mientras cargaba el peso de tantas muertes? No tengo respuestas. Quizás nunca las tenga. Hace una semana Alejandra me trajo algo. Una carta más. Una que Valentina había escrito pero nunca envió. Una que encontró mientras ordenaba las pertenencias de su madre. «Es para ti», me dijo. «Solo para ti». La leí esa noche, sola en mi balcón, con el sonido de los niños jugando en el parque como fondo. Querida Catalina, si estás leyendo esto, probablemente ya lo sabes todo. O casi todo. Quiero que sepas que no te guardo rencor. Nunca te guardé rencor. Tú fuiste tan víctima como mi madre, como Marta, como todas las mujeres que cruzaron el camino de ese hombre. Pero también quiero que sepas algo más. A pesar de todo, a pesar del dolor y las mentiras, hubo algo bueno que salió de esa oscuridad. Mis hermanos. Roberto, Lucía, Miguel. Ellos son la prueba de que incluso en las peores circunstancias puede crecer algo hermoso. Cuídalos, quiérelos. Diles que su media hermana los admiró desde lejos durante toda su vida. Y cuídate tú también. Mereces paz. Mereces felicidad. Mereces una vida que sea tuya, no la sombra de la vida de otro. Con cariño, Valentina. Doblé la carta y la guardé junto a las otras. Junto al diario de Elena. Junto a las fotografías de mis hijos. Junto a los recuerdos de una vida que ya no existe. Tengo 63 años. Hace un año descubrí que mi esposo era un asesino. Mi hermana estaba viva. Y mi familia era una mentira. Perdí muchas cosas. Mi inocencia, mi confianza. La imagen del hombre que creí amar. Pero también gané otras. Una hermana recuperada. Una sobrina nieta que llena la casa de risas. La verdad, aunque doliera. Y algo más. Algo que no esperaba. Libertad. Por primera vez en 40 años, soy dueña de mi propia historia. No la esposa de nadie. No la víctima de nadie. No la ignorante que no ve lo que pasa frente a sus ojos. Solo Catalina, una mujer de 63 años que aprendió, demasiado tarde pero a tiempo, que la verdad duele menos que la mentira, y que el silencio, a veces, es el peor de los crímenes. Esa es mi historia. No tiene final feliz. No tiene venganza gloriosa. No tiene ni el abrazo reconciliador de una película. Tiene algo mejor. Tiene la verdad. Y con la verdad, aunque sea dolorosa, finalmente puedo dormir en paz.